Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta pequeña charla, una breve introducción a la materia de pensamientos y teorías de la administración pública. Me presento, mi nombre es William Jesse Díaz Bautista, estudiante de segundo semestre de Administración Pública Territorial en la sede central. Nos permitimos darles esta bienvenida al curso de la primera unidad de antecedentes y fundamentos de la administración pública, donde abordaremos el saber administrativo de los estados absolutistas y el arbitrarismo. También aquí describiremos la tradición, la evolución y los paradigmas de la administración pública y sus efectos en la administración pública centralmente en Colombia desde una perspectiva histórica, realizando una comparativa y una crítica que nos permita realizar un análisis que identifique estos paradigmas administrativos como herramientas en una sociedad. Para tal fin, he creado un ensayo en el cual abordaremos todos estos temas y los temas que vamos a tratar en este ensayo son la administración pública en los estados modernos, asimismo como el arbitrarismo y los estados absolutistas, y por otra parte la ciencia política, el cameralismo, apoyándonos en uno de los pensadores fundamentales en la formación pública en Colombia, como lo es Bonan, un francés que más adelante abordaremos un poco más ampliamente. Entonces, mirando el primer tema de la administración pública, nace de los estados modernos y es el efecto del reflejo sobre el poder, el orden y el bienestar colectivo del transcurso a través del tiempo, ¿no? La administración pública como disciplina científica y práctica del gobierno no surge de la nada, sino que tienen unas raíces muy profundas en la transformación de políticas y filosofías de la Europa moderna. En este ensayo yo quiero proponer una mirada rápida de nuestras clases que hemos tomado hasta el día de hoy por medio de una revisión crítica de los antecedentes del saber administrativo, desde el arbitrarismo y la ciencia política, eh, enfocado en los estados absolutistas, como les comentaba en un principio, y también pues hasta su consolidación como el saber técnico y racional en el pensamiento de Bonan. Asimismo, también abordaremos temas como estas ideas que llegan a Latinoamérica, especialmente a Colombia, a través de la figura de Florentino González, y se analiza el papel del pensamiento clásico greco-romano en la construcción del arte de gobernar. Entonces, ahora sí, empecemos con el arbitrarismo y los estados absolutistas, que son corrientes que buscaban un gobierno razonado durante los siglos XVI y XVII en Europa, y en esta época que se vio marcada por el auge de estados absolutistas. Estos estados absolutistas tenían como objetivo consolidar el poder en torno a la figura del monarca. En este contexto surge el arbitrarismo, una corriente de pensamiento que proponía soluciones administrativas, económicas y fiscales al servicio del rey. Los estados arbitraristas, lejos de ser simples aduladores del poder, fueron pioneros en la sistematización del poder para mejorar la eficacia gubernamental, y también se anticiparon a preocupaciones que luego serían abordadas por la ciencia administrativa. Haciendo conexión con la ciencia administrativa podemos pasar a la ciencia política y el cameralismo, que son dos corrientes que tienen un orden y racionalización del poder, que aquí con el avance en el siglo XVIII se desarrollan dos formas de pensamiento que marcaban el rumbo del saber administrativo. Por un lado está la ciencia de la policía en Francia y en Alemania, y el cameralismo en los territorios germánicos. Por otra parte también está la ciencia de la policía, que no solo buscaba mantener el orden público, sino garantizar el bienestar de la población como responsabilidad del Estado.
y el cameralismo, por su parte, se enfocó más hacia la parte de la administración de los recursos del Estado, el desarrollo económico y la formación de funcionarios capacitados en estas áreas. Enfocándonos un poco en Bonan, en este gran pensador, la fundación de la administración pública como disciplina en Francia fue un pensamiento que representó un punto de inclinación donde Bonan propuso la administración pública como un campo autónomo del derecho y la política, con principios propios, técnicas y finalidades específicas en un enfoque racional y técnico, influenciado por una formación en el trabajador moderno, el cual pues era clave para las instituciones de la administración pública como una ciencia. Y en este sentido, Bonan es el puente entre las formas tradicionales del arte de gobernar y la visión moderna del Estado y las maquinarias técnicas. También miramos otra parte que es posterior a esto, que podemos decir para el Estado absolutista, esa concentración de poder era el financiamiento, era un financiamiento costoso de los burgueses, donde empezaba el financiamiento de ejércitos nacionales que no, eran permanentes antes de la paz de Westfalia. Los ejércitos eran un hecho, de hecho eran mercenarios y no eran permanentes, o sea, eran pagados, se pagaban a profesionales de la guerra que iban de estado en estado vendiendo sus servicios militares, y así ellos empezaban a financiar la creación de un ejército nacional, sobre todo en Alemania, donde también empezaban a financiar la construcción de símbolos que reflejaban su grandeza. Entonces ellos tuvieron que invertir a través de préstamos, impuestos para funcionar para crear obras como el Palacio de Versalles en Francia, que eran obras monumentales que los representaban. Los estados absolutistas buscaban reflejar la fuerza del gobernante en las grandes obras costosas. También empezaban a financiar el mantenimiento del cuerpo administrativo real, y por eso ese cuerpo administrativo real es precursor de la burocracia estatal. De esta manera de pensar, la administración y el gobierno del Estado absolutista fueron la cabeza, es decir, el rey o el monarca eran la máxima autoridad. Esta cabeza, los que mandaban, gobernaban en ese entonces, se dice que debe hacer que sea necesaria para ejecutar la obra y las obras. Entonces los gobernantes es la cabeza y el cuerpo administrativo que obedece y hace la obra del monarca, pero ese cuerpo administrativo era como la burocracia premoderna, ¿cierto? Finalmente en Colombia se construyó una nación fuerte, por su capacidad de adaptación, con sus ideas progresistas, su implementación de tecnologías digitales y con una visión eurocéntrica, un poco católica, blanca, urbana y central, donde podemos ver que ahí es donde entran diferentes personajes que se oponen a esos proyectos, como no sé, Jorge Eliezer Gaitán, que fue uno de los grandes representantes aquí en Colombia, y en buena parte es mirar cómo se va desarrollando y forjando esa administración pública de reformas, algunas imitadas o copiadas, pero también hay que resaltar que en esa manera de pensar e imitar se dieron muchas similitudes interesantes, como las que nos plantea Florentino González con su modelo federalista y con su modelo tributario, el cual planteaba el método empírico para reconocer la realidad fiscal colombiana. En este orden de ideas, pues podemos ver que la administración pública en Colombia aprendió mucho de toda la parte europea, y en este ensayo trato de resaltar pues los grandes
puntos claves de lo que hemos visto en estas clases de pensamientos y teorías de la administración pública. Les agradecemos por su compañía, esperamos que hayan podido percibir toda la información que queríamos brindarles y muchas gracias por el tiempo que me prestaron.